Amigos, y a esta hora recibimos al analista político Adrián Lebrón. Con él vamos a conversar sobre el viaje del presidente Luis Abinader, que está en California, en la Cumbre de las Américas, un evento que ha levantado contradicción en los últimos días porque Estados Unidos, por un lado, no invitó a Venezuela, ni a Cuba, ni a Nicaragua, porque son países no democráticos. El presidente de México, Andrés López Obrador, no asistió en modo de protesta por estas ausencias. Pero, ¿qué peso tiene actualmente esta cumbre para nuestra región? ¿Beneficia a los países pequeños como nosotros, la República Dominicana? Adrián Lebrón nos da las respuestas. Bienvenido nuevamente a Esto No Tiene Nombre, Adrián. Buenas tardes, gracias Miralba, gracias Pinky. Acabado un gran saludo allá en seguimiento que le da a la cumbre de las Américas en California, y lógicamente para nosotros es sumamente importante que el país participe. Eso que históricamente muchas personas que a veces no le dan seguimiento a los temas internacionales pueden creer que las cumbres es un espacio para reunir mandatarios, representantes políticos y hacer muy poco. Yo no me inscribo dentro de esa escuela. Yo creo que las cumbres tienen importancia. El sistema internacional que se articuló luego de la Segunda Guerra Mundial gira en torno a organizaciones que aglutinan grupos de países, unas regionales, otras globales. Por ejemplo, dentro de las globales tenemos a la ONU, tenemos por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, tienes la Organización Mundial del Comercio, tiene otras regionales como la OEA, como por ejemplo el ASEAN en Asia, y los países de África, la Unión Europea igualmente en Europa. Entonces, el sistema internacional se articula a través de organismos que aglutinan los países. Se discuten muchos temas en estas cumbres, porque muchas veces los ciudadanos están un poco desconectados. ¿Qué se discute en las cumbres? Lo primero que deberíamos hacer un poco de historia de cómo surge esta cumbre de las Américas. Luego de la caída del muro de Berlín, la caída del bloque socialista a principios de los 90, lógicamente Estados Unidos quedó prácticamente como el toro más fuerte del escenario internacional, es decir, el sujeto internacional de mayor peso político, económico y militar. Un sinnúmero de lineamientos de políticas comenzaron a ser impulsados, y entre ellos ustedes recuerdan que en Latinoamérica había muchos conflictos que tenían una gran connotación ideológica. Dentro de eso tenemos los conflictos, recuerden, en Centroamérica, que tenían una gran connotación, unas guerrillas comunistas y otros gobiernos que estaban apoyados por Estados Unidos, como por ejemplo los contras nicaragüenses. Ustedes recuerdan que cuando Nicaragua ganó la izquierda, Estados Unidos trató de financiar un grupo para resistirse al control de la izquierda. Entonces, ese conflicto geopolítico, al terminar, permitió que los países de la región comenzaran a enfocarse en otros temas, como entre ellos la consolidación de la democracia. Y en el 92 se celebró la primera cumbre de las Américas. Se celebró, si mal no recuerdo, en Miami. Fue en Miami, en el gobierno de Clinton. Y ustedes recordarán algunos que por allí el presidente Joaquín Balaguer, a la sazón el líder indiscutido del Partido Reformista y de la República Dominicana, porque Balaguer era prácticamente el líder del país, sin duda, dio un discurso en aquel tiempo. Balaguer, aunque mucha gente lo cataloga de presidente autocrático, hay que decir que ya al final de sus días en el poder fue un presidente más moderado. El asunto es que en esa cumbre se comenzaron a dar la forma a lo que debía ser el sistema interamericano, darle forma, y que esto debía orientarse y debía estar constituido por estados que fuesen democráticos. Ese era uno de los principales elementos. Vean esto:
Uno de los principales elementos era que esas cumbres iban a aglutinar a estados que fuesen democráticos. ¿Qué es esto? Que lo conformasen mandatarios que hayan sido elegidos democráticamente. La cumbre, no hay duda de que Estados Unidos, por ser el jugador de mayor peso, siempre ha tenido una gran influencia. Y a propósito de esto, ya a principios de los 2000, ustedes recuerdan también que por la emergencia de líderes como Chávez, Lula, crearon incluso otros organismos como la CELAC, que pretendían aglutinar a los países latinoamericanos sin contar con Estados Unidos y Canadá. Es decir, estaban fuera de esos países, Estados Unidos estaba fuera, porque eran países latinoamericanos y caribeños, la CELAC. Esto fue impulsado mayormente por Brasil, Venezuela y en México, porque fue en México que se hizo la primera reunión. ¿Qué quiero decir con esto? Que estas cumbres, de la Cumbre de las Américas, como la que tenemos hoy, fue mayormente tratando de impulsar y de motorizar los lineamientos que Estados Unidos, que siempre ha sido el jugador de más peso, han sido los temas de interés de Estados Unidos. Hoy, casualmente, que tenemos la cumbre en California, ayer vimos al presidente Biden saludando, al presidente Abinader saludando al presidente Biden, un saludo protocolar, donde todos los presidentes que asisten entonces pasan a saludar al presidente anfitrión. En este caso, el mero, como dirían en México, Joe Biden y su esposa estuvieron recibiéndolo. Se han suscitado algunas controversias aquí. La primera es que el presidente mexicano, el señor López Obrador, Manuel Andrés López Obrador, no asistió a la cumbre. Y México, señores, hay que reconocer que México es la tercera economía más grande del continente. La primera es Estados Unidos, la Brasil, segunda es Brasil y luego México. Entonces México es un país importante para la región. México es un país que históricamente ha tenido mucha influencia también en Latinoamérica, aunque desafortunadamente no ha querido asumir un rol de cierto nivel de liderazgo. Y ahora yo creo que con esta posición de López Obrador, que yo creo que no es correcta, porque yo creo que no es correcto que él no asista a la cumbre, alegando que había que invitar a Nicaragua, a Cuba y a Venezuela. Podemos discutir eso en cualquier escenario. Ahora, yo creo que México no debía aislarse, alienarse de la cumbre alegando eso. Puede ser que ese sea un lineamiento de su política exterior. Históricamente, México ha sido un país que ha tratado de practicar el principio de no injerencia en los asuntos internos de otros países, de no intervencionismo. México es un país que lo ha practicado eso y ha respetado, y de hecho México fue por mucho tiempo el receptáculo, el país donde iban a parar prácticamente todos los revolucionarios del continente. Muchos de los revolucionarios del continente terminaban en México. Estoy hablando de la década del 50, 60, 70, todo ese tiempo México siempre fue un país muy amigable para los movimientos prodemocráticos y movimientos políticos que recibían persecución. Ahora, yo creo que en el año 2022 estamos viviendo una época muy diferente. Y creo que no podemos tener dos estándares. Mirarlo a Pinky y Cavada, donde quiera que se encuentre, y todos los seguidores de este programa. Yo creo lo siguiente, miren, no es posible que aquí podamos tener un discurso de doble estándar. Usted viene a decir en República Dominicana que usted es abanderado de la democracia, de los derechos humanos, del derecho de reunión, de la libertad de asociación, del respeto de los derechos fundamentales. Entonces no puede estar diciendo eso en su país, entonces salir afuera a decir que no, que usted apoya a Cuba, que usted apoya a Nicaragua, que usted apoya a Venezuela, porque esos países no están respetando esos principios, porque esos países están conculcando libertades, porque esos países están restringiendo derechos, porque esos países están prácticamente sometiendo a sus ciudadanos a regímenes oprobiosos de restricción del ejercicio de sus libertades políticas. Entonces aquí no podemos tener dos estándares, y hay muchos países en Latinoamérica, como por ejemplo Argentina. Tú tienes ahí Argentina, Uruguay, que a veces cambia de banda y cada vez que cambia de una posición distinta. México, que ha sido un país prodemocrático siempre. Entonces uno puede estar promoviendo la democracia
y decir que entonces hay que darle el mismo trato a países que no son democráticos, no solamente que no son democráticos, porque Cuba desde el 59 no lo es, pero imagínate tú Venezuela, que es una nación donde sus ciudadanos han estado disfrutando desde la década de que terminó Juan Vicente Gómez en 1927. Bueno, Marco Pérez Jiménez en la década del 50. Los venezolanos han estado disfrutando de un régimen de ciertas libertades, de un régimen democrático, de ejercicio de derechos, y con el régimen chavista esto ha venido revirtiéndose. Entonces yo pienso que la posición de México no es correcta. En relación a la República Dominicana hay que decir que el presidente Abinader ha ido allí a plantear que la comunidad internacional no puede mirar para otro lado y dejarnos a nosotros el problema haitiano. Es una posición correcta, es una posición que saludamos, esa es una posición que el país ha estado manteniendo por mucho tiempo y debemos seguir haciéndole honra a eso. El presidente Abinader igualmente ha estado diciendo que está comprometido con la democracia en el continente. Ustedes saben que nosotros hemos hecho una especie de alianza con Costa Rica y Panamá, una alianza por la prosperidad, que tuvimos incluso a la vicepresidenta Kamala Harris refiriéndose a que es importante que los países de la región se alíen para tratar de garantizar mayor nivel de prosperidad para sus ciudadanos. Ustedes saben que Estados Unidos tiene un problema grave con los países de Centroamérica, los países latinoamericanos, porque está recibiendo grandes flujos de migración por el nivel de deterioro que están enfrentando esas democracias. Entonces Estados Unidos va a tener que utilizar también estas cumbres para tomar decisiones más firmes para ayudar a estas democracias. Porque como bien decías tú, ¿para qué nos sirven las cumbres? Bueno, deberían servirnos para nosotros decirle al presidente de Estados Unidos, por ejemplo, que él tiene que invertir, dirigir más proyectos de inversión hacia Centroamérica, también hacia el Caribe, que él debe de garantizar un alivio de la deuda externa de nuestros países, que es el principal lastre que tiene nuestro proceso de desarrollo. Y mientras la República Dominicana, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, estemos enfrentando una carga tan pesada con nuestra deuda externa, que en gran medida ha sido producida o generada producto de condiciones de comercio internacional muy desiguales entre nosotros y los países del primer mundo, va a continuar el flujo de migración hacia allá, va a continuar el crecimiento, por ejemplo, del narcotráfico, van a continuar igualmente el crecimiento del crimen organizado, las pandillas como las maras en Honduras, El Salvador y todo Centroamérica. Yo creo que las cumbres deberían servirle a los latinoamericanos para exigirle al presidente de Estados Unidos y dejar de nosotros mantener la conducta tradicional latinoamericana de que vamos a Washington o Estados Unidos siempre a pedir cosas por nuestra cuenta, como una especie de sálvese quien puede decir. Somos muy fragmentarios. Yo creo que los países latinoamericanos y caribeños, dentro de los cuales nos contamos, pudiésemos usar estos espacios para llevar una posición común a Estados Unidos, de que evidentemente en la medida de que él se retira de la región, otros actores globales van a entrar a la región y es posible que le estén dándonos a nuestros países lo que nosotros necesitamos. Y hablo de manera directa de China. China está aprovechando el retiro, si se quiere, o la desatención del gobierno de Estados Unidos, de los gobiernos de Obama, hace más de 10 años, de la región latinoamericana, y se ha convertido en el primer inversor, señores. China es el primer inversor en Latinoamérica. Las empresas chinas han invertido miles y miles de millones de dólares en Argentina, en Brasil, en México, en Venezuela, en Colombia, y van a continuar haciéndolo en la medida que Estados Unidos esté habilitando esos espacios para que un actor extrarregional pueda entonces aprovechar el espacio geopolítico. Ustedes saben que China es el competidor número 1 en términos económicos, en términos políticos incluso, en el mundo de Estados Unidos. Como siempre, Adrián, gracias por acompañarnos y aportarle tu conocimiento a este espacio y a nuestra audiencia. Gracias a ustedes por invitarme, yo siempre encantado. Pinky, Miralba y todo el público de Esto No Tiene Nombre.